Voy a dejarlo hasta aquí 5 antes de la marca para agregar el siguiente color. Para agregar el siguiente color vamos a eliminar una de las 4 hebras internas que teníamos. Bueno, en este caso quedaban 3 porque ya habíamos agregado la vino tinto, ¿cierto? Vamos a eliminar otra de las internas. Porque vamos a agregar otro color. En este caso, como les comenté que iba a ser esta diferente a la muestra, que es con marrón y negro, voy a agregar el color azul. Entonces lo voy a agregar por donde están las hebras por atrás. ¿Okay? Lo agrego ahí, dejo un poco colgando y sigo tejiendo. Y así no tengo que hacer nudo. O sea, no, de todas maneras estamos tejiendo con este beige, ¿no? Pero no tengo que hacer nudo con el que estoy eliminando internamente. Sigo tejiendo. Aquí llegué a mi marca. Vamos a... Aquí lo puedes cortar o también yo lo que hago es que lo jalo. Ok, ahí está, escondido ahí. Okay. Y seguimos. Ahora nos toca la otra línea. Ya aquí teníamos los 5 colores, esta que está aquí. Empezamos con el beige, ahora viene esta, que serían 3 de color, 3 del otro color, 3 y así. Vamos a seguir el patrón. Ya bueno, ya sabemos cómo se va formando el dibujo, ya se nos hace más fácil. Vamos a ahora ingresar el otro color. Siempre acomodamos nuestra marca. Me toca primero con el vino tinto. Vamos acomodando los hilos. Nos corresponde tejer 3 medio puntos y luego el color adicional. Según el patrón nos toca 3 medio puntos otra vez del otro color.
Así voy. Ustedes sigan igual toda la carrera. Ya yo regreso. Aquí llegué al final, ya la hice completa. Yo voy a seguir tejiendo un poco más. Ya saben que van agregando el color como les expliqué, el color que les corresponda, y ustedes siguen con el patrón como se vaya a presentar. Ok, voy a seguir un poco y ya regreso. Estoy por aquí entonces para explicarles esta parte. Bueno, ya llegué a la marca, les voy a explicar un detalle aquí. También les voy a explicar algo. Cuando ustedes, si de repente ustedes ven que el cilindro se le está encogiendo, porque claro, como estamos empezando a tejer con varios cambios, puede ser que se empiece a apretar porque estamos apretando la puntada. Yo lo que hago es esto. Le pueden hacer así, con cuidado, todo el cilindro. ¿Ok? Y también cada vez que termino una carrera lo estiro. ¿Ok? Estírenlo para que vuelva a su estado lo más recto posible. Claro, siempre puede que haya una pequeña variación, pero hay que tratar de que no lo haya. Lo otro es que fíjense aquí, ya yo estoy tejiendo y aquí se me ve lo que yo les comentaba de la marca. Aquí se me empieza a distorsionar el dibujo en la unión, ¿ok? Entonces lo importante es que ustedes se guíen siempre de la línea que ustedes marcaron, de donde se empalman. O sea, recuerden eso. Otro truco es que, por ejemplo, aquí si aquí yo tengo 2, 4, 6, 8, 9 puntos, ¿verdad? Aquí tengo que tener también 9 puntos. ¿Ok? Completo. No puedo, porque aquí vea que le falta el dibujo, completarlo aquí en mi final de este lado. No lo puedes hacer porque entonces después nunca te va a ir dando el dibujo. Acuérdate que esto queda como un escalón, uno más arriba que el otro. Entonces, bueno, eso es importante. Recuerden que esto es el que va abajo. Por eso es que este punto que está aquí es el que completa este que está aquí abajo. ¿Ok? Ok, paso por acá a volverles a recordar, porque aquí ya se nos empieza a distorsionar el dibujo. Les recuerdo que nuestra marca, que este hilo es este corte, este inicio, y que este final es la repetición. O sea, esto que está aquí es lo que se va a repetir. Aquí es la marca. Entonces fíjense, yo voy por aquí donde me toca así. Ok, me toca 1, que es este. Luego vienen 5, que son estos, y estos, y sigo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que el uso de la marca ayuda mucho, porque aquí es donde tiende a confundir. ¿Ok? Recordemos que este punto que está aquí es el que completa abajo, porque como ya habíamos hablado antes, la carrera termina así. ¿Ok? Porque está en espiral. Entonces, bueno, vamos a seguir. Por aquí también les quiero mostrar, porque seguro que también ya se les empiezan a enredar un poquito los hilos, es normal, que yo los tomo como de donde salen. O sea, yo los coloco así, los pueden colocar en su cajita de zapatos o en la cestica como les indiqué. Recuerden que tengo el video en mi canal de YouTube de cómo tejer guayú con la cajita de zapatos para que no se enreden los hilos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver por aquí. Yo tomo el hilo de donde está, de donde sale, y tejo. Vamos a tejer un poquito. Tomar los hilos. Comenzamos a tejer. Corresponde el color vino tinto, ¿verdad? Agarramos el hilo de donde sale, lo llevamos bien pegadito y comenzamos. Ahora
viene el color azul en mi caso, lo tomo desde donde sale, lo acomodo, lo pego bien de la orilla y sigo tejiendo. Y así vamos a ir hasta que podamos. Si se nos enredan, bueno, lo desenredamos un poco y volvemos a comenzar. Eso también es normal en este tipo de tejido. Es un tejido de mucha paciencia, pero va quedando hermoso. Entonces, bueno, y así vamos a seguir. Voy a seguir tejiendo y regreso cuando ya llegue al final. Voy a agregar el color que toca, el siguiente. Hice lo mismo, dejé varios puntos antes de llegar. Para meter la hebra nueva le voy a poner este color. Recuerden que entonces eliminamos uno de los hilos internos, que eran 4, eliminamos otro, cortamos y agregamos el siguiente. Como hicimos antes, lo metemos por atrás con los otros colores y seguimos tejiendo normal, envolviendo todos nuestros hilos internos. Seguimos haciendo lo mismo de tomar los colores de donde sale para que no se nos enrede. Toca el vino tinte. Llegamos a la marca. Y seguimos teniendo el color que nos corresponde. Aquí ya nos toca el color. Ya tenemos el otro color agregado. Así se ve. Bueno, y así vamos a seguir tejiendo igual toda la vuelta. ¿Okay? Vamos a seguir tejiendo.